Y quería saludar a toda la audiencia en esta hora y poder desearle toda la bendición del Señor, tratando de que podamos compartir juntos una palabra de Dios. Qué hermoso poder leer la Biblia y poder alimentarnos de ella. Y hay una palabra que quería compartir, que está en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino del poder de Dios, por medio de las cuales sometemos rebeldes fortalezas, destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Cristo. No nos gloriamos en la medida ajena, en lo que ya está preparado, dice el apóstol Pablo, sino el que se gloría, gloríese en Yahweh, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Yahweh alaba. La palabra del Señor nos habla aquí de que como cristianos debemos tener un ejemplo que es el Señor Jesús, pero a la vez también el Señor Jesús en su palabra permite a Pablo que hable y que nos muestre y que nos diga de que nosotros debemos tener armas espirituales y no carnales, porque nuestras almas deben ser espirituales por el poder de Dios, por medio de las cuales sometemos rebeldes fortalezas. Y cuando pensamos en esto, con nuestras almas espirituales podemos someter al diablo en el nombre de Jesucristo, porque la palabra de Dios nos habla de rebeldes fortalezas. ¿Y quién es el que se rebeló contra el Padre, contra Dios? El enemigo, Lucifer, el enemigo, Satanás. Y allí podemos nosotros destruir razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. La palabra del Señor nos habla que nosotros debemos tener frutos espirituales y no frutos carnales. Y a mí me gusta una palabra que dice acá el apóstol Pablo, cuando dice: porque aunque andamos en la carne, dice el versículo 3 del capítulo 10 de 2 Corintios, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino que militamos según el Espíritu Santo, andamos en el Espíritu. Porque, como decía recién, las armas de nuestra milicia no son carnales. En Romanos 13:12 dice: despojémonos de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Y en 2 Corintios 6:7 dice: armas de justicia. En Filipenses nos habla, en el capítulo 2, versículo 15, armas de integridad, irreprensibles, puros, luminares. Y nosotros tenemos que llevar todos nuestros malos pensamientos, o todo pensamiento que está de más o que pensó mal de una persona u otra, cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Que nuestros pensamientos no nos limiten, dice su palabra en 2 Corintios 6:12. Limitados por sus pensamientos. Que nuestros pensamientos no nos limiten para cumplir la voluntad del Señor. Las armas de nuestras milicias deben ser espirituales. Nosotros debemos adquirir pureza, debemos adquirir luz, debemos adquirir justicia, debemos ser luz, debemos ser íntegros, irreprensibles, y siempre llevar todo pensamiento cautivo a los pies de nuestro amado Señor. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, decía Pablo en el versículo 13. No nos gloriamos desmedidamente, sino que teniendo la esperanza de que conforme ustedes crezcan en la fe, nosotros seremos engrandecidos entre ustedes y entre aquellos que vamos a llevar la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios te dé algún don, cuando Dios te dé una autoridad, cuando Dios te dé algo, no te gloríes ni presumas de lo que Dios te ha dado. Porque nosotros, presumiendo o
gloriándonos en lo que Dios nos ha dado, vamos a ser reprobados. ¿Y cómo nosotros somos aprobados? Aquí yo leí en la última parte que recién estaba leyendo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 18, dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Yahweh alaba, sino aquel a quien Dios alaba. Y el Espíritu Santo me traía a la memoria cuando el Señor Jesús fue bautizado y descendió la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y qué bueno es cuando Dios dice: esta es mi hija amada, este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es decir, que está alabando a su hijo, a su hija, que somos nosotros, vos, yo, y somos aprobados. Ese es ser aprobado, ser valorado por el Padre, enaltecido por el Padre, alabado por el Padre, que el Padre tenga complacencia en nosotros, que nosotros regocijemos el corazón de Dios. Eso es ser aprobado. Pero no sos aprobado cuando te alabas a vos mismo, cuando te crees más que otros, cuando si Dios te dio sabiduría o el don de maestro o el don de pastor o de evangelista, te crees más que otras personas. Cuando la palabra del Señor dice: considérate menor que a uno de los que está a tu lado. Considérate menor. Esa es la palabra de Dios. Porque también estábamos viendo que el Señor nos habla de las obras que hacemos. Cuando en 1 Corintios 3:13 dice: la obra de cada uno será evidente, se podrá ver, está bien, se puede ver, pero recuerda que esa obra va a ser pasada por fuego. Y la palabra de Dios, recién estaba buscando un versículo que no podía encontrar, y bueno, ya lo encontré, gracias a Dios, y está aquí en la palabra, dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. La obra de cada uno será evidente porque el día la manifestará, porque será revelada por el fuego, y la obra de cada uno, tal como es el fuego, la definirá. Y aquel que edifique, cuya obra permanezca, recibirá recompensa. Pero aquel cuya obra se queme, sufrirá pérdida. No obstante, él será librado, aunque así como por fuego. ¡Qué misericordia de Dios! Como por fuego serás salvo, aunque tengas obras que a lo mejor no valía mucho la pena, porque te quisiste mostrar en una plataforma, porque quisiste ser mejor que otras personas, porque quisiste aparentar lo que en casa no eras. Entonces es muy importante, como yo siempre le digo a mi esposo, ser como el pan sin levadura, igual por dentro, igual por fuera. Si yo tengo esa falsa humildad fuera, es un fruto que se va a quemar y va a perecer. La palabra del Señor en el versículo 12 del capítulo 3 de 1 Corintios dice: si alguno edifica con oro, plata, piedra preciosa, esas son obras hermosas, obras que el Señor valora, que somos por dentro como somos por fuera, y que tratamos en cada momento de buscar la santidad, de pedirle a Dios ayuda para lograr la santidad. No que seamos santurrones, no, ni religiosos, ni hipócritas ni fariseos, sino que nosotros tratamos de doblegarnos ante la presencia del Espíritu para crucificar nuestra carne, que ella no aflore, sino que sea el Espíritu Santo. Porque recuerda que el apóstol Pablo nos enseñó que las obras de nuestra milicia son espirituales, no son carnales, porque son poderosas en Dios las espirituales, pero las carnales no son poderosas en Dios. Porque las obras carnales son madera, heno, paja, hojarasca, como le quieras llamar, que se desvanece. El fuego quema la paja, quema la madera, la hace carbón, la hojarasca, la hojilla de los árboles. Nosotros tenemos que tratar de tener frutos del Espíritu, obras de oro, de plata, de piedras preciosas. Nuestra corona que Dios nos tiene preparada, según nuestras obras, van a llevar perlas algunas y otras no. Pero yo no estoy diciendo que la salvación es por obra, cuidado allí. Porque por gracia sois salvos. Por gracia, dice la palabra. Por la sangre del Cordero, vertida en la cruz del madero. Por gracia. Pero yo puedo llevar obras preciosas de oro y plata que pasen por el fuego y se adquieran mayor brillo, mayor fuerza, mayor esplendor. Esas son las obras.
Y recién te nombraba algo de integridad, ser genuino, ser leal, ser fiel, transparente, humilde, manso, amoroso, dadivoso. Y son cosas que nos cuesta a veces limarlas. Solos no podemos. El Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo es quien nos va a ayudar, porque Él es el ayudador que Jesús, cuando ascendió al cielo a sentarse a la diestra del Padre Celestial, nos dejó. Y cuando el Señor Jesús, que ahora está por venir muy pronto, venga en las nubes, ascenderemos los que hemos creído en el Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida con el Espíritu Santo y todos los que hayamos creído. Entonces yo quería dejarte la enseñanza que el Señor me hizo aprender en esta tarde y ahora la puedo compartir en esta noche, en esta madrugada, en esta vigilia, como le quieras llamar. Que nosotros podemos ser cristianos verdaderos. Pablo dice que el Señor nos enseña a ser como Él. Y el Señor, por medio de Pablo, nos enseña que debemos gloriarnos en el Señor, que esa autoridad y enseñanza que nos ha sido entregada de parte del Señor es para que su pueblo crezca en el Señor y que muchas almas sean salvas, porque es aprobado aquel a quien el Señor alaba o aquel que obedece al Señor y el Señor se complace de él. Y recuerda que no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, alardeando de algo que adquirió, que ya estaba hecho. Y Pablo el apóstol no era así. Recordando que habrá un tribunal de Cristo dispuesto a juzgar nuestras obras y tendrán sus recompensas, sean buenas o sean malas, porque nuestra obra será evidente y visible, puedo decir, y el fuego la definirá. Heno, hojarasca, oro, plata. Obedezcamos a nuestros dirigentes también, porque esto tiene recompensa, porque ellos van a dar cuenta por nosotros. Permanezcamos en el Señor, haciendo su voluntad en obediencia y santidad, esperando su venida, para que nunca, nunca, nunca seamos avergonzados. Radio, tu latir.